Bueno, bienvenidos nuevamente a la TAU, bienvenidos a Fundamentos de Administración. Yo soy Pablo Padilla, espero que hayan visto el video introductorio de la materia. Presten atención, como les decía, al programa y al cronograma, que nos van a servir de guía básicamente durante toda la cursada. Hoy, según el cronograma, nos toca ver organizaciones. ¿Qué es la organización? Para eso les voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir de guía para entender qué es una organización antes justamente de abordar la administración, sus funciones y la administración propia de la Universidad de Buenos Aires, es importante comenzar con qué es una organización, ¿no? Porque básicamente la administración, el elemento clave de la administración es la organización. En primer lugar, como disparador, para empezar a abordar y entender qué es una organización, vamos a hablar del pensamiento administrativo y de la sociedad moderna. El surgimiento de los problemas en la organización del trabajo, su identificación, su diagnóstico, los estudios destinados a superarlos y los aprendizajes resultantes de cada uno de ellos constituye la fundamentación histórica del pensamiento administrativo. ¿Por qué decimos que constituye la fundamentación histórica del pensamiento administrativo? Justamente porque el pensamiento administrativo surge como respuesta a la resolución de esos problemas que son propios de la evolución social y por consiguiente de la organización. Hablamos de problemas en la organización del trabajo. Eh, También, y sin ánimo de adelantarnos, podríamos definir a la administración como esa disciplina que se ocupa de coordinar los recursos disponibles en una organización y conseguir el fin que se ha propuesto. Esta definición y la administración en sí como ciencia la vamos a abordar en la unidad 2, pero bueno, ya para avanzar, intentar encontrar una definición concreta, sus elementos y tipos de la organización, es importante hablar del pensamiento administrativo, que de vuelta viene a resolver esos problemas en la organización del trabajo. ¿Qué problemas decimos? Bueno, la falta de eficiencia, problemas en la productividad, problemas de incompetencia, la falta de gestión sobre los recursos. ¿Y por qué surgen estos problemas? Surgen justamente por una serie de transformaciones sociales y económicas que se fueron dando y que dan justamente lugar a nacimiento a lo que podemos denominar la sociedad moderna a partir del siglo XX con la revolución industrial. Ahí hay un cuadro en la bibliografía obligatoria, hay un cuadro de transformaciones que básicamente describe transformaciones económicas, psicosociales, de orden tecnológico y orden político. A modo de mencionar algunos, económicas podemos hablar del nacimiento de la sociedad industrial, de la masificación en el consumo y la producción, el deterioro del medio humano justamente por la explotación de recursos, psicosociales, la extensión de la educación, la búsqueda de la seguridad como valor clave en la sociedad. De orden tecnológico podemos hablar de las telecomunicaciones, el surgimiento de las telecomunicaciones en la sociedad, la importancia de la tecnología en la producción y por último, en un orden político podemos decir esa extensión de regímenes democráticos a nivel global y de una mayor presión sindical, la existencia de sindicatos reclamando derechos y generando presiones de orden político en las sociedades. Entonces podemos hablar de un crecimiento vertiginoso, de una evolución vertiginosa de la sociedad, que justamente dan lugar a una serie de necesidades y por consiguiente una necesidad de estudiar nuevas formas de llevar a cabo las tareas de la organización, haciendo un uso óptimo o eficiente de los recursos propios de la organización. Por eso decíamos que los problemas de la organización, los problemas de la organización del trabajo, constituyen la fundamentación histórica del pensamiento administrativo. Pensamiento administrativo, ahí hay dos grandes exponentes que son considerados los padres de la administración en la escuela clásica, que son Taylor y Fayol. Básicamente intentaron encontrar formas de lograr una mayor productividad en este nuevo entorno que se daba, ¿no? En este nuevo entorno de sociedad moderna. Bueno, igualmente esto lo vamos a ver en la unidad 2 con las escuelas de la administración. Pero bueno, como disparador,
recorrimos pensamiento administrativo y la sociedad moderna. La era del hoy. Ahí hoy podemos decir, hoy todas las actividades del hombre se realizan en organizaciones. Las organizaciones constituyen uno de los fenómenos sociales centrales del siglo XX y XXI. Cada día son más complejas. Ahora vamos a ver este elemento de complejidad. Y a medida que crecen hace falta más conocimientos y más complejos, ¿no? Formarse, capacitarse e informarse. Hoy nuestra vida ocurre indefectiblemente entre las organizaciones. Las organizaciones nos impactan y nos atraviesan en todo momento. Piensen, de hecho, en su día a día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Desde que apagan la alarma, prenden la luz, prenden la cafetera, se van al trabajo en un medio de transporte, van a un hospital, van a una institución educativa, a un club. Bueno, hoy en nuestro día a día hay Hall, un autor que vamos a ver, dice que nos atraviesa desde el nacimiento hasta la muerte. Eh, pero piensen ustedes, en su día a día uno realmente no toma conciencia, pero interactuamos constantemente y son inevitables la interacción con las organizaciones. Eh, Decimos que hoy nuestra vida ocurre indefectiblemente entre organizaciones. ¿Y por qué hablamos de hoy? Porque básicamente era impensado hace unos años la manera y la dinámica en la cual nos desenvolvemos o interactuamos con las organizaciones es totalmente distinto eh, lo que era antes al hoy, ¿no? Por eso hablamos de esas transformaciones económicas. Piensen en sus abuelos, inclusive en ustedes mismos. Ahí está el ejemplo de impensado de googlear, whatsappear, buscar, encontrar información. La dinámica social era totalmente distinta y va cambiando constantemente. Por eso hablamos también de complejidad. Cada día son más complejas. Hoy la era del hoy está caracterizada por esa inmediatez, por las comunicaciones, por la tecnología, por una transformación económica, social, digital, una modernización en procesos organizacionales, ¿no? El usuario va requiriendo más servicios, es cada vez más exigente. Ahí hay un ejemplo muy bueno en la bibliografía que es el Automóvil Club, eh, que básicamente nace con un fin específico, una prestación de servicio específico y va evolucionando, se va transformando, se va reconstruyendo en su propia dinámica para satisfacer las necesidades. Eh, en función de esto podemos intentar empezar a definir a las organizaciones. Como les decía, Richard Hall plantea las organizaciones son un componente dominante en la sociedad contemporánea. Nos rodean, nacimos en ella y por lo general morimos en ella. Nuestro tiempo de vida entre ambos extremos está lleno de ellas, es imposible escapar de ellas, son tan inevitables como la muerte y los impuestos. O sea, nos atraviesan en el día a día, las organizaciones nos atraviesan y nos ocupan en el día a día. Barnard las define como un sistema de actividades de dos o más personas coordinado en forma consciente. Ahí la importancia de entender la interacción de las personas, así como que existen diferentes actividades coordinadas. Podemos decir, hay un sistema de actividades de dos o más personas y de manera coordinada y consciente. Es importante como elemento de las organizaciones. Eh, Decimos en forma consciente porque hay una voluntad de unirse, de organizarse y de realizar determinadas actividades para alcanzar un fin específico que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Parson dice unidades sociales deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Ahí hay una disyuntiva entre fines específicos. Los fines son de los miembros de la organización, son de aquel que detenta el poder en un momento y una organización determinada. Esos fines cambian. Eh, Todos trabajan para alcanzar, en definitiva, los integrantes todos trabajan para alcanzar un fin específico por el cual fue creada la organización, para satisfacer una necesidad social. Y hay una gestión de esas actividades para alcanzar ese fin específico. Eh, Otra definición de Klisberg dice, es una institución social. Decimos que, de vuelta, primero, el componente social se comparte en todas las definiciones que veníamos viendo. Está en la sociedad y satisface una necesidad de aquella, de la sociedad. Está integrada por un grupo de personas que se relacionan entre sí. Por eso decimos que tiene un componente social. Eso es inevitable, un elemento clave de las organizaciones.
En segundo lugar, dice, contiene un sistema de actividades desempeñadas por sus integrantes, que se coordina en forma consciente y racional. Por eso hablamos de vuelta de conciencia y racionalidad. Y crea expectativa en los miembros de la organización. Son actividades conscientes y racionales. Hay una vocación a organizarse para alcanzar un fin, el cumplimiento de los objetivos, de su misión, que también vamos a ver más adelante, con el mapa estratégico como elemento de la organización. En tercer lugar, el conjunto de relaciones entre las actividades de la organización constituyen su estructura. Esta última es relativamente estable en el tiempo. Como decimos estable en el tiempo porque puede cambiar. De hecho, justamente con esta idea de reconstruirse, dependiendo de la flexibilidad de la estructura, uno va a poder reconstruirse o no en función del contexto. Pero para no marearnos, decimos que la estructura es ese conjunto de formas de organizarse. O sea, piensa en la estructura, ahí podemos hablar de organización formal e informal. La formal es la manera en que la organización decide organizarse, ese conjunto de organizaciones internas, de esas divisiones del trabajo internas que se dan, conforman la estructura. Hablamos de formal y de hecho cuando uno entra a una organización ya puede identificar rápidamente el organigrama. Bueno, el organigrama es esa representación gráfica de la estructura formal, de la organización formal. Pues hay una organización informal, o sea, podemos hablar de dos tipos de organización, formal e informal. Informal es ese relacionamiento interno que se da entre los miembros. La formal es esa decisión de dividir el trabajo de determinada manera para alcanzar un fin específico. En cuarto lugar, tiende hacia el cumplimiento de determinados fines. El proceso de fijación de esos fines y el grado de cooperación que le acuerden sus miembros varía según la organización. Lo podemos relacionar con la visión y la misión que veremos más adelante, con el mapa estratégico, que ya vamos a ver como herramienta de gestión. Pero bueno, de vuelta hablamos de un fin específico, hay una cooperación que se da, hay una sinergia que se da entre sus miembros para alcanzar un fin específico. Que es básicamente la fundamentación inclusive de la creación o reconstrucción de la organización. En quinto lugar, sus características, su comportamiento y sus objetivos son profundamente incididos por las características del medio económico, político, cultural, social, etcétera, en el que se desenvuelven. A su vez, la organización puede influir en este medio. Bueno, acá está el elemento de complejidad de la organización. La complejidad, el contexto y el ambiente donde se desenvuelve influyen recíprocamente. O sea, el ambiente influye sobre la organización y la organización a su vez influye de manera positiva o negativa dentro de la sociedad. Después también lo podemos relacionar con ese elemento de la función que es la responsabilidad social de la empresa, porque tiene que velar por la calidad de vida de los miembros de la sociedad y los miembros propios de la organización. Pero hablamos de un elemento de complejidad, por esa influencia recíproca que se da entre el ambiente donde se desenvuelve la organización y la organización para con la sociedad. A partir de estas definiciones que veíamos, podemos intentar encontrar una definición generalizada que aborde todos estos elementos. A mí me gusta una que dice, es una unidad social compuesta por personas y construida o reconstruida intencionalmente para alcanzar unos fines u objetivos específicos. De esta definición podemos encontrar todos los elementos que vamos a ver más adelante, enseguida, pero podemos destacar los elementos sociales, el elemento de gestión y el elemento de sinergia. Social, como veíamos al principio, que se comparte justamente con todas las definiciones que veíamos, tiene que ver con que está compuesta por un grupo de personas que se relaciona y esas relaciones tienen un propósito, que es el alcanzar los objetivos y fines específicos de la organización. Social, porque está dentro de una sociedad, está compuesta por miembros que se relacionan, por eso decimos que es social. Después hay una gestión que justamente gestiona esas actividades, esa gestión por la administración propia de la organización. ¿Y gestiona qué gestiona? Gestiona recursos financieros, gestiona recursos operativos, gestiona el talento humano. Por eso hablamos de una gestión. No habría organización si no hay gestión de esas actividades, o por lo menos la organización no sería eficiente si no hay una gestión ordenada, cooperativa,
de manera sinérgica, ¿no? Y por eso justamente también decimos que hay un elemento de sinergia, que es esa colaboración que se da entre los individuos de la organización para alcanzar los fines específicos. Ahora ya detallando un poco más las características y los elementos de la organización, podemos hablar de conflicto. Las organizaciones son temporales y espaciales, tienen una autonomía organizacional, es social como decíamos, hay fines, elemento cultura que es fundamental, estructura y tecnología. Rápidamente repasamos qué queremos decir con cada uno de estos. El conflicto, hablamos de conflicto porque es un elemento o es una característica inherente a toda organización, porque hay un conflicto, si se quiere podemos hablar de conflicto inclusive económico, entre los miembros de la organización o entre el empleado y el dueño, entre el gerente. Bueno, ¿por qué? Imagínense, el empleado quiere ganar más, el dueño de la empresa quiere pagar menos salarios para tener mayor rentabilidad o aumentar la productividad. Bueno, hay un elemento de conflicto constante, inevitable, que se da en las organizaciones, inclusive entre las distintas áreas, entre la operativa, la financiera. Uno quiere establecer alguna política en concreto o alguna actividad en concreto, y a su vez el área financiera quiere ahorrar recursos o ser más eficiente, y esa actividad puede generar una deficiencia financiera. Bueno, hay un elemento de conflicto constante en las organizaciones. También decimos que son temporales y espaciales. ¿Por qué? Porque están inmersas en un contexto y en un tiempo determinado, siendo influenciadas de manera recíproca. El contexto, el ambiente donde se desenvuelven en un tiempo determinado. Por eso hablamos también de complejidad en esta dinámica que se da entre la sociedad y la organización. Otro elemento, hablábamos de autonomía organizacional, es esa capacidad que tiene la organización para autodefinirse, autoorganizarse, para reorganizarse o sobrevivir a un contexto atípico que se pueda llegar a dar en la dinámica. Esa, esa forma de gobernarse a sí mismo es un atributo que trata de caracterizar esos mecanismos que tiene la organización para autodefinirse, para retransformarse ante perturbaciones que se dan del contexto. Decíamos que es social, porque pertenece a una sociedad, satisface una necesidad social y está compuesta por dos o más miembros que se relacionan entre sí. Hablábamos de fines, que tienen un fin específico, o sea, no es que hay una organización, una unión de personas sin ningún propósito en particular, sino que sí hay un fin específico, hay objetivos organizacionales que se dan y que persiguen los miembros de la organización. Después está el elemento cultural, que es un fundamental componente organizacional, en el que confluyen mitos, ritos, pautas, valores, eh, y la cultura va a ser fuerte o débil de una organización si es compartida o no por la mayor cantidad de miembros en una organización. El elemento cultura lo vamos a abordar en la tercera clase. Es un elemento muy central en la organización, va a constituirse en un obstáculo o en una excusa positiva para el funcionamiento o la propia dinámica de la organización, si es fuerte o no, si es compartida o no. Después hablábamos de estructura, que también lo vimos, que es ese conjunto o la sumatoria de esas divisiones de trabajo que se da dentro de la organización. Hablábamos de organización formal o informal, esa representación gráfica de la estructura es el organigrama, pero bueno, es la forma que tiene la organización justamente para organizarse y dividir el trabajo. Y por último, el orden, el elemento tecnológico que está inmerso en todas las organizaciones. Hoy es impensado una organización sin el uso de tecnología. La administración la entiende a la tecnología como las maquinarias más el conocimiento. Y por último, podemos intentar clasificar a las organizaciones. La clasificación siempre es arbitraria, podemos enumerar y definir un montón de clasificaciones. Acá elegimos algunas para intentar nuevamente entender qué son las organizaciones, y podemos empezar a clasificarlas por su finalidad, es decir, en función de para qué existen. Encontramos organizaciones lucrativas o no lucrativas, esto es, si pretenden ganar dinero, ser rentables o no. Siempre intentan ser rentables, pero digo,
la función lucrativa o la idea de- de su finalidad como lucrativa o no lucrativa tiene que ver con una cuestión inclusive económica, pero podemos lucrativas como las empresas, ese concepto económico de empresa, y no lucrativas como organizaciones religiosas, políticas, clubes, escuelas, universidades, etcétera, que no tienen un fin lucrativo, justamente tienen otra finalidad, que no es ganar dinero, sino prestar un determinado servicio, que puede ser un valor social o no. Eh, por su tamaño, podemos hablar de microemprendimientos, pequeñas, medianas o grandes organizaciones, que tiene que ver con la cantidad de personal o el capital que administran, la facturación anual, etc. Por su actividad o sector económico, eh, pueden ser clasificadas como primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, el sector en donde justamente se desenvuelven, primaria, agrícola, ganadera, minera, pesquera, secundario, industrias, terciario, comerciales y servicios, y cuaternario, servicio de alta tecnología. Por su origen de capital, pueden ser públicas cuando el capital es del Estado o privadas cuando el mismo es de individuos o organizaciones. Esto es, de dónde surge ese capital la va a definir entre pública o privada. Inclusive puede haber mixtas que pueden tener capital público o privado, como son las empresas del Estado, que tienen un capital público o privado. Después, por su tipo jurídico, esto es una definición más del derecho, que tiene que ver con la responsabilidad que tienen los miembros de la organización, cómo se conforman, cómo definen esas responsabilidades, le van a dar mayor o menor responsabilidad, hasta el capital que invierten o no. Bueno, ahí podemos hablar de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, hay una serie de definiciones más de tipo jurídico del derecho que pueden clasificar a las organizaciones. Por último, por su ámbito de actuación, pueden ser locales, nacionales, regionales, internacionales y globales. Piensen en empresas que desarrollan su actividad en Argentina, pero a su vez pueden tener una organización, una sucursal en el exterior. Bueno, esas van a ser, dependiendo de esa amplitud donde operan, las vamos a poder clasificar según el ámbito de actuación. El ejemplo de las multinacionales, empresas que tienen operatoria en más de un país, en más de una región, ¿no? Bueno, hasta acá vimos la definición. Primero arrancamos con el disparador del pensamiento administrativo, recorrimos algunos conceptos o algunas definiciones de las organizaciones, recorrimos sus elementos y también las clasificamos. Esto es un puntapié inicial. Les recuerdo, lean y analicen la bibliografía de la página 21 a la 30 del manual de Vicente. Presten atención al cronograma, donde ahí van a poder entender la dinámica de las clases, si es presencial o si es virtual. Seguramente nos estemos viendo de forma presencial en la próxima clase. Y espero que se haya entendido. Igualmente estos conceptos, estos elementos que estuvimos viendo, lo vamos a recorrer también en la clase presencial. Espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima clase. Buena cursada, buen comienzo. Bienvenidos a Fundamentos de Administración.